AutoCAD paso a paso desde cero. Estamos con nuestro arquitecto de estrella, como siempre, Javier Gómez Prax. Hola a todos. ¿Se escucha? Sí. Bueno. Ahí está. Sí, te escucho perfecto, Javier. ¿Vos me escuchás bien? Sí, de primera. Bueno. Vamos a ir directamente al grano porque empezamos un poquito tarde. Si había alguien en espera, le pedimos disculpas. Lo que sí, bueno, estamos dando esta capacitación de AutoCAD porque a pedido del público, como siempre digo. Ahí estuvimos invitándola a la gente que se suscriban al canal para que puedan ver todas estas clases. Y vamos a hacer así como un pequeño repasito de qué vimos en la primera clase. Vimos la interfaz de este programa tan importante como es el AutoCAD. En la segunda clase vimos las unidades, cómo configurar las unidades, porque ¿qué pasa? Cada vez que nosotros queremos empezar a dibujar en AutoCAD, o sea, pretendemos abrir el programa y arrancar con las herramientas de dibujo. Pero la propuesta que nosotros tenemos ahora es arrancar desde cero, configurando un archivo base, para que después no tengan que estar configurando a cada vez que uno empieza un dibujo nuevo, tener que configurar todo. Entonces tenemos un archivo base, que el que no lo vio lo puede ver en la clase 1 y en la clase 2. Hoy estamos en la clase 3 y vamos a hablar de layers. Adelante, Javier. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos los que están viendo esta clase. Acá yo tengo abierto un archivo. Seguro, ¿se está viendo, digamos, el desplazamiento del cursor? Sí. Bien, bueno. Ahí. Sí. Bueno, ¿qué es lo más importante que tienen para visualizar de este archivo? Primero que nada, que yo acá ya estoy trabajando con una serie de colores. Ya vamos a ver de qué se trata esto de los colores, ¿sí? Exacto. Y estos colores a su vez me están definiendo ciertas partes del dibujo, ¿sí? De más está decir que, por ejemplo, fíjense que el comando que estamos viendo actualmente, que es el comando capa, yo recién lo estoy mostrando en este curso, en lo que es la clase 6, ¿sí? O sea que imagínense la cantidad de cosas que hay antes para aprender a usar del AutoCAD, si en la clase 6 ya recién estamos viendo capas, ¿sí? Claro, ese es el curso que se da regularmente, el curso online, exactamente, que consta de 12 clases que pueden llegar a tener hasta 15 clases, dependiendo, digamos, el entusiasmo de la gente, siempre digo lo mismo. Bien. Lo que yo en este tiempo, digamos, que habíamos decidido mostrarlo por acá, por nuestro canal de YouTube, Universo de Isarquén, yo le propuse a Javier de que empezáramos un archivo desde cero, bien desde cero y básico, para que después sirva para cualquier dibujo. Entonces, por eso la metodología esta es diferente a cualquier otro curso que puedas encontrar por ahí. Exactamente, o sea, acá fíjense, por ejemplo, cuando ustedes van a ver capas, acá ya van a ver todas las capas que yo he creado, y yo acá tengo el archivo que estábamos trabajando, la clase anterior, que era el archivo de la clase 2, ahora este es el archivo de la clase 3, y fíjense que yo acá no tengo ninguna capa creada, ¿sí? Tengo solamente la capa original que todo archivo de AutoCAD tiene, que es la capa 0. Volviendo... Exactamente. Sí. Cuando uno abre un archivo nuevo, ¿no?, de AutoCAD desde cero, ¿qué trae por defecto este? Bueno, lo único que trae por defecto, digamos, es la unidad que está en milímetros, que nosotros en la clase 1 la pasamos a metros, y explicamos cómo era ese proceso, y después todo lo que sea capas, todo lo que sea creación de textos, de cota, todo eso lo tenemos que configurar nosotros. Y tenemos que configurar también el espacio de trabajo.
¿sí? O sea, también quitamos, por ejemplo, lo que es la grilla, ¿sí? Hicimos toda una serie de pasos para llegar a este archivo prototipo. Ni decir, ni decir que si vamos a trabajar con objetos anotativos, tenemos que configurar las escalas anotativas, que estas escalas que ustedes están viendo acá, ya por el hecho de haber configurado el AutoCAD en metros, ya esas escalas no nos sirven, ¿sí? Por eso eso sería, digamos, para una clase posterior. Sí. Pero por ahora fijémonos en el tema de los layers, ¿sí? Cuando yo abro la ventana de layers con LA Enter, me encuentro con esta situación, que acá AutoCAD lo que me está diciendo es que solamente poseo un layer, ¿sí? Que es el layer 0, que es el layer que viene con todos los archivos de AutoCAD que ustedes empiezan por primera vez. ¿Por qué? Exacto. Porque por algún lado tenemos que empezar a dibujar. El primer impulso de todos los que quieren trabajar con AutoCAD es dibujar, no crear layers, ¿sí? Claro. Pero, ¿para qué sirven estos layers? Bueno, sirven para diferenciar ciertas partes del dibujo. Por ejemplo, acá en este dibujo, fíjense, yo tengo algunas capas. Les voy a mostrar ahora, voy a hacer un paneo de este dibujo. Acá lo vamos a poner acá. Y yo acá les muestro las capas. Y fíjense que, por ejemplo, yo tengo una capa que se llama 2D Arquitectura Muros Corte, que tiene color rojo. Y si ustedes se fijan bien, yo acá tengo unos muros que están en corte, que están en color rojo. Ahora bien, yo acá tengo otra capa que se llama 2D Arquitectura Muros Vista, y si ustedes se fijan, esa capa está en color rosa, y ese color rosa es este color que está acá, que me está mostrando los muros, lo que está por debajo de los muros de corte, o sea, lo que es como vista, ¿sí? Que en este caso sería la plataforma donde está sentada esta casa, o por ejemplo, supónganse que esta fuera una platea base, ¿sí? Y yo acá ya he dibujado el perímetro. Y bueno, y después tengo otro layer donde me muestra el límite del terreno en la parte de lo que sería la vereda, los límites de la medianera, de la medianería, y lo que sería en amarillo sería la vereda, ¿sí? Y esta línea de proyección que ustedes están viendo acá gris sería, digamos, la proyección de techo, ¿sí? Lo que está por encima de la línea de corte. Entonces, yo acá lo que estoy creando no es una serie de colores, estoy creando un lenguaje para entender yo el dibujo. Y como ustedes verán acá, yo también he creado otros layers que les he puesto, por ejemplo, supónganse que este fuera un archivo de instalación de gas. Bueno, he creado 5 layers que son ventilaciones para gas, planillas y rótulos, cañerías proyectadas, ¿sí? Cañerías existentes, ¿sí? Y artefactos. ¿Se entiende? O sea, para cada cosa, para cada... Exacto. Para cada parte se me ocurre, ¿no? Casi como viendo que como un dibujo tiene distintas partes, distintos tipos de líneas. Estamos hablando un poco de un plano de arquitectura, donde uno dibuja muros. O sea, lo que uno puede hacer, digo yo, es plantearse antes de empezar a dibujar. Digo, bueno, voy a dibujar un plano de arquitectura, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener muros, voy a tener sanitarios, voy a tener líneas de corte, voy a tener, bueno, cotas, algún mobiliario, algo. Siempre nosotros queremos, cuando dibujamos, que algo se note más y algo se note menos. O sea, que algo salga más finito, algo más grueso, algo de punto, o línea y punto, estilos de líneas, ¿no? Y a su vez, ¿qué queremos también? Que a la hora de imprimir el plano, esto se note en el papel, porque bueno, lamentablemente tenemos que imprimir. Entonces, porque siempre se va a ver mejor, y ahí es donde se diferencia en el caso de un plano de arquitectura o de instalación de gas o de algún otro tipo de instalaciones, como vos tenés ahí, tenés líneas que querés que también salgan en colores. Porque vos tenés que diferenciar de alguna manera
ciertas y determinadas partes que son distintas entre sí. Por ejemplo, Exacto. no es lo mismo poner, digamos, un calentador o una cocina como artefacto que poner, digamos, la red que lleva la alimentación de gas hacia la cocina. Eso es totalmente diferente a lo que es un artefacto de lo que es una instalación. Por eso, Claro, digamos, por eso nosotros hacemos especial hincapié en que en el momento en que nosotros dejamos de crear layers, o sea, ahorramos layers, en realidad vamos en detrimento del dibujo, porque no le claro, estamos dando especificidad lo suficiente al dibujo para hacer que ciertas partes se destaquen de una de otra, ¿no? claro. Sí, sí, que es lo que a la hora de presentar un proyecto para el que estudia arquitectura o el que estudia ingeniería, siempre vamos a imprimir o vamos a mostrar un proyecto y ese proyecto, bueno, se tiene que notar que ha habido una configuración al momento de empezar a dibujarlo. Exactamente. Y no sé si están viendo el modelo que habría ahora. Sí, Bueno, esto es un modelo 2D con la estructura 3D. Con la estructura 3D con sólidos, ¿sí? La maqueta tridimensional. Y fíjense lo que es acá la parte de cota, de layer, perdón. Los layers, digamos, acá yo tenés un montón de layers. claro, no hemos escatimado en la creación de layers, Hay precisamente. una, te hago una consulta, ¿hay Sí, un límite de cantidad de layers que se pueden crear o no, no, se todo puede crear depende. 20, 50? Te voy a mostrar algo, Cecilia, para que todos tengan una idea de cómo es el tema de la cantidad de layers que nosotros podemos crear. Cuando nosotros le vamos a asignar un color a alguno de estos layers, por ejemplo, yo vengo acá y hago clic en este layer, fíjense que yo acá tengo 255 colores en total, ¿sí? Sí. Todos estos que están acá en la primera de estas aletas son 255 colores. O sea que ya de entrada puedo crear 255 layers, me está diciendo Perfecto. AutoCAD, ¿sí? Bien, Ahora bien, perfecto. nosotros también tenemos un mezclador de colores verdaderos, digamos que acá se ve como la aleta True Color, ¿sí? Donde nosotros Sí, podemos crear una variedad de colores directamente dándole un código, ¿sí? Que sería el código RGB. RGB significa Red, Green, Blue, ¿sí? Rojo, sí, verde, azul, ¿sí? Que sería la mezcla de estos tres colores para lograr un color totalmente distinto. Y acá en la última de las aletas tenemos lo que serían la guía de colores, ¿sí? Que ustedes la están viendo acá. Entonces, para resumir, volviendo a la primera de las aletas donde nosotros tenemos 255 colores, ¿sí? ¿Cuántos layers podemos crear en nuestro archivo de AutoCAD sin repetir colores? Más de 16 millones de layers, ¿sí? Porque esos son los 16 millones de colores que tenemos disponibles. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pasado de tener en la antigüedad, digamos, o sea, cuando yo nací, había lo que se llamaban los monitores VGA, que sí, tenían, claro, cuando nací yo no, ya no, estaban todos no, despechados. vos sos más joven, hacete la joven, como dicen por ahí. No, no, los monitores VGA, ¿qué características tenían? Que tenían 255 colores, ¿sí? Pero Ah, después sí, sí, vinieron los Super VGA. Los Super VGA ampliaron la gama de colores a 16 millones y algo de colores. En 16 millones 800 mil, no me acuerdo cuánto. Etcétera, etcétera. Entonces, sí, nosotros podemos crear 16 millones de layers. Ahora, que nosotros vayamos a entender un archivo que tenga sí, 16 millones de layers, bueno, listo. es algo que no le deseo a nadie. Sí, Sí, exacto. exactamente. Acá, por Bueno, ejemplo, nosotros podemos ver que este archivo que yo tengo acá presentándole tiene 18 layers, de los cuales, de estos 18 layers, hay 16 que son operativos, ¿sí? El único que exacto. yo no utilizo es el layer 0 y hay otro layer
que también les va a aparecer, que es el láser Depth Point, el famoso láser Depth Point, que si ustedes se fijan bien, que yo acá lo tengo señalizado, acá la que sería, digamos, la impresora está desactivada. ¿Qué significa esto? Que cualquier cosa que yo dibuje en el láser Depth Point no se va a imprimir. Así que tengamos mucho cuidado con usar estos láseres. ¿Sí? Yo diría que, que no se use, que no sé, yo con la experiencia que tengo, ¿no?, de impresión de planos, imprimir y todo eso, a mí me parece que, bueno, una vez que empezamos a entrar a layers, vamos a ver justamente por defecto el 0 y el Depth Point. Yo no usaría el Depth Point bajo ningún punto, o sea, no se usa el Depth Point bajo ningún punto de vista, porque a la hora de imprimir o no va a salir o no va a tomar algún color, algo va a pasar, o sea, no se usa prácticamente. Yo le aclararía esto a la gente para que no... No, es que directamente yo, por ejemplo, en mis casos, en mis archivos, yo ni siquiera uso el láser 0. Yo ni siquiera uso el láser 0. Si yo necesito un láser que tenga color blanco, yo creo un láser que tenga color blanco y que tenga un nombre que yo lo haya usado. ¿Sí? Ahora bien, bueno, a crear layers. Permíteme antes de que terminemos para terminar con esto, fíjense, yo acá voy a desplegar los lasers, ¿sí? Y yo acá tengo, por ejemplo, los lasers de arquitectura, de gas y de texto, ¿sí? Supongamos que yo ahora quiero poner texto, nada más. Bueno, me voy a venir acá a la ventana de lasers, y yo acá tengo algo que yo enseño dentro de mis cursos, que es la creación de filtros de lasers. Fíjense, yo voy a dar clic en textos, acá, y acá fíjense que me desaparecieron todos los lasers de arquitectura y de gas. Y yo acá tengo el láser TXT-Cota, referencia, subtítulo y títulos. Cierro la ventana. ¿Y qué dije? Yo dije que voy a poner textos. Fíjense ahora cuando yo baje la ventana de lasers, acá los únicos lasers que me aparecen son los lasers de texto. ¿Esto quiere decir que borré todos los lasers? No. Simplemente que no estoy usando todos los lasers que yo tengo registrado en mi archivo. ¿Sí? Bien. Ahora bien, volvamos al archivo de la clase 3, que es el de la clase de hoy, que en donde no tenemos nada. Nada. ¿Cómo hacemos para crear un láser? Bueno, muy simple. Acá nosotros vamos a tener 4 botones en la parte principal de esta ventana de lasers, que yo he abierto con LA Enter, o ustedes pueden abrir, ¿sí?, con este icono que está acá, que es propiedades de lasers, ¿sí? Bien, abrimos esta ventana, y acá si yo quiero crear un láser, me vengo al primer icono, que justamente es la orden nueva capa, ¿sí? Nueva capa. Empezamos entonces a incorporar capas. Sin miedo. Sin miedo. Lo mejor es empezamos a crear capas para ir utilizando, que ya lo vamos a ir viendo para qué. Exactamente, y a medida que el dibujo va avanzando y va adquiriendo complejidad, seguimos creando capas. O sea, no es que solamente al principio y después nos morimos con las capas que hemos creado, no. Acá entonces yo he creado una capa. Esta capa, fíjense que AutoCAD le da un nombre genérico, como Layer 1. Acá nosotros podemos ponerle el nombre que queramos. Yo por lo general... Por ejemplo, muros, pongamos. Claro, arquitectura, por ejemplo, yo le pongo una clasificación. Esto es para dibujar arquitectura, muros, corte, por ejemplo. ¿Sí? Arquitectura, muros, corte. Entonces yo acá vengo y acá yo ya tengo creada mi capa arquitectura muros corte, que en realidad, si ustedes se fijan bien, es una copia de la capa 0, ¿sí? Es una copia, ¿por qué? Porque tiene todos los valores iguales de la capa 0. Lo único que nosotros vamos a hacer va a ser cambiarle el color a esta capa. Le vamos a dar clic acá donde dice white y vamos a abrir el selector de colores. Y yo acá, digamos, como generalidad,
Yo en mis archivos de 2D solamente utilizo estos colores de acá, que son los colores básicos, el rojo, amarillo, verde, ciano, azul, magenta, blanco, rojo, 9. Sobre todo cuando uno comienza, es mejor utilizar esta paleta de 255 colores. Son los colores plenos. Exactamente. Y teniendo en cuenta de que estos colores, ¿sí?, de que estos 9 colores, por ejemplo, cuando nosotros los vayamos a imprimir el día de mañana, se van a imprimir en negro, ¿sí? Tengamos en cuenta. Sí. Cualquiera de estos otros colores que nosotros tenemos acá, cualquiera de los 255, ya se imprime a color. Nosotros, exacto, si quisiéramos, por ejemplo, que este rojo se imprima en negro, le tendríamos que decir al CTV, al ploteo, digamos, que se imprime en negro. Pero esto es con esa paleta combinada que vos mostrás. Exactamente. A la hora de imprimir, eso, si la persona que va a imprimir no sabe, va a salir en color, porque no es un color que está en la configuración de CTV. Exactamente. Todavía no queremos hablar mucho de eso, por eso yo sugiero que utilice los 255 colores. Exactamente. Porque estos son los más configurables, y son los que tenemos más a mano para configurarlos a todos que se impriman en negro, ¿sí? Exacto. Si ese fuera el caso. Bueno, entonces acá decíamos que vamos a elegir un color. Yo voy a elegir el 1. Estos colores, por supuesto, vienen yo en el curso explico cómo es la numeración de estos colores. Acá, para no hacerlo muy largo, vamos a poner este color. Vamos a dar OK. ¿Y qué le estaría ya listo este layer? Y a primera vista, prima facie, estaríamos listos. Pero podemos venir y ver acá dos nuevas situaciones. Por ejemplo, el tipo de línea, sí, va a ser un tipo de línea continua, en donde yo empezaría, digamos, a poner un poco de énfasis ya directamente es en el espesor de línea. Y esto también podemos configurarlo desde ahí. Exactamente, esto es muy importante, gente. Nosotros ya estamos adelantándonos a la impresión cuando hacemos esto. Si yo, por ejemplo, vengo acá al layer arquitectura muros corte y le hago clic acá donde dice line weight, en el renglón donde se me está marcando, fíjense que yo acá puedo darle a mi layer un espesor de línea. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera que los muros cortes se vean bien representados. Le damos por ejemplo, un 0.40. ¿Sí? Perfecto. Sí, señor. Y yo le doy un espesor, que esto sería el espesor como el espesor de las puntas Rotring, ¿sí? Le damos un OK y ahí yo ya tengo configurado mi primer layer, ¿sí? Bien. Ahí yo ya tengo configurado mi primer layer. ¿Cuántos layers podemos configurar? Y todos los que creamos necesarios que hagan falta, ¿sí? Exacto. Por ahora, digamos, configuramos uno, vamos a configurar otro y vamos a ver otra característica. Vamos a poner que este también es un layer de arquitectura, ¿sí? Pero que es un layer para líneas de proyección. Bien. Y yo acá, otra cosa que me estoy olvidando de decirles, fíjense los nombres que le pongo a los layers. Yo le pongo nombres muy descriptivos a los layers. Claro, porque está bueno eso, porque vos ya sabes que en esa capa vas a dibujar las líneas de proyección. Exactamente. Cuando vayas a dibujar puro, te vas a ir a la capa, que después vamos a explicar cómo uno va, cuando empecemos ya con las herramientas de dibujo, cómo uno va dibujando cada parte del dibujo y su respectiva capa. Exactamente. Acá, digamos, lo que tiene que primar en ustedes es decir, bueno, ¿cuántas capas necesito? Hago las que necesito, sigo trabajando, empiezo a trabajar, y una vez que yo veo que llego a un cuello de botella, que tengo que definir otra situación, bueno, ¿qué me toca hacer? Me toca crear otro layer. Ahora bien, fíjense que yo acá he creado otro layer, y ese layer, como sucedió con el layer arquitectura muros corte,
cuando yo lo creé a partir del layer 0, acá yo creé el layer línea de proyección a partir del layer muros corte. Por lo tanto, fíjense que se me repitió todas las características del layer muros corte, pero yo acá, por ejemplo, quiero que esto en vez de ser color rojo sea color gris, por ejemplo. ¿Sí? Que en vez de ser un espesor de 0,40 milímetros, esto sea un espesor un poco más chico. Y acá yo voy a poner un espesor controversial. Voy a poner el espesor 0. 0. Sí. ¿Por qué? El 0 no es un espesor que no va a tener su gravitación en la impresión. Se va a imprimir. Lo que sucede es que el 0 es una clasificación del espesor pero tan finita, que no daba para ponerle 0.001, sino que le pusieron 0.00, ¿sí? Claro. Pero de todas maneras es como si fuera una punta 001, ¿sí? Pero tengan en cuenta que esa era la punta que nosotros le poníamos tinta en la Rotring y siempre se tapaba. En este caso nunca se va a tapar. No, pero estamos hablando para gente joven, Javier. Exactamente, sí, no, yo soy un viejo, digamos, así que yo sé lo que es dibujar con tinta Rotring. Bien, pero ¿qué le está faltando a esto? Dice líneas de proyección. Las proyecciones, ¿sí? ¿Cómo son? Acá yo voy a mostrarles el archivo anterior, ¿sí? Y acá yo tengo que las proyecciones son líneas discontinuas. Son líneas discontinuas. Lo mismo que los ejes. Son todas líneas discontinuas. En cambio acá, fíjense que yo tengo línea continua para mi línea de proyección. ¿Qué voy a hacer? Voy a cliquear ahí donde dice continuo. Y acá solamente me aparece línea de tipo continua. Nada más. En el selector. Por lo que yo tengo que hacer es cargar un tipo de línea y acá ustedes van a entrar a esta sección del dibujo donde van a estar viendo, digamos, los tipos de líneas. Por ejemplo, una línea de proyección podría ser esta. Yo ahora, durante el curso, yo explico bien todo esto, mucho más pausado, ¿sí? Acá lo vamos a hacer muy rápido para que tengamos la posibilidad de entender, digamos, cómo se configura una capa desde cero con todos los detalles. Acá, por ejemplo, el Dashed 2, digamos que sería el tipo de línea. Dash significa trazo, ¿sí? Pero trazo discontinuado. ¿Sí? Entonces yo selecciono esta que acabo de incorporar y aquí fíjense que ya tengo un tipo de línea discontinua. ¿Sí? Bien. Configurada. ¿Queremos configurar otro layer más? Bueno, vamos a configurar otro que va a ser copia del layer muros corte. Le vamos a poner, por ejemplo, a este, vamos a configurar un layer de texto, txt títulos, ¿sí? Y acá fíjense, yo para que ustedes tengan muy en cuenta el tema de la creación de layers, ¿sí? Yo acá he creado un layer que se llama txt títulos a partir del layer muros corte, ¿sí? En mi caso, gente, yo acá he creado este layer. ¿Por qué? Porque a este layer lo único que hago es cambiarle el nombre, nada más. Pero fíjense que le dejo tanto el mismo color como el mismo tipo de línea, ¿sí? Y el espesor es lo único que yo voy a cambiar. Le voy a dar un espesor un poco más fino, le vamos a dar un 0.25, pero fíjense que las características de este layer son exactamente casi idénticas a muros corte. Ahora, yo he repetido colores. ¿Se pueden repetir colores? Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué significa esto de repetir colores? Hay que tener cuidado también cuando uno repite colores,
Porque como Exactamente. cada color corresponde a un espesor de línea, entonces siempre hay que tener en cuenta que si uno va a repetir un color es porque queremos que ese color, que sea 0,25 por ejemplo, Javier puede crear otra capa con ese mismo color y con ese mismo espesor. O sea, todo lo que salga impreso en amarillo, ponerle que le pongas a esta capa nueva, todo va a salir en ese espesor. Si empezamos a Exactamente. mezclar el mismo color y le ponemos distintos espesores, el plotter va a leer uno solo, va a tomar uno por defecto en ese caso. Por eso sí se puede repetir el color, teniendo en cuenta que todo lo que pongamos de ese color va a salir de un solo, de un espesor. Hay que respetar también el espesor, o saber que va a salir de determinado espesor. Exactamente. Pero tengamos eso en cuenta, lo que acaba de decir Cecilia es muy simple. Es muy simple. A muros corte, cuando esté siendo impreso, los muros corte van a salir en 0,40. Los títulos de las piezas gráficas que nosotros hayamos hecho, por ejemplo, yo he hecho una planta, un corte, una vista, y a todo eso le he puesto un título. Los títulos van a estar en color rojo, van a ser impresos en negro, ¿sí? Pero van a imprimirse en el espesor 0,25. Tengamos presente que yo cambié el espesor, ¿sí? No, cierto. Sí, 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 bueno, por eso. Así que esto es así. Bien, creemos otro layer más. A este layer lo vamos a llamar, por ejemplo, supónganse yo quisiera hacer un layer, por ejemplo, para agua fría, agua caliente. Vamos a hacerlo dos. Agua fría, agua fría, por ejemplo. Fría, ahí está. A este layer, por ejemplo, que va a ser de instalaciones, podríamos ponerlo también, digamos, como un gran grupo, digamos, instalaciones. A ver, permítanme, instalaciones. No se está viendo. A ver, instalaciones, ahí está. Agua fría, ahí está. ¿Se ve ahí? Como va a ser agua fría, como va a sí. ser agua fría, yo le voy a poner, por ejemplo, este color azul, que es el color 160. Fíjense. Bien. Y le voy a poner de espesor, supónganse un 0,18. ¿Sí? Sí. Voy a crear otro layer más. Y fíjense, yo voy a crear un layer. Acá pongo F2 para copiar este texto. Y acá con control B le cambio el nombre nada más y le pongo que sea para agua caliente, ¿sí? Y acá le cambio el color y le pongo, por ejemplo, para agua caliente este rosa, ¿sí? El 210 con el mismo espesor. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando una multiplicidad de layers, ¿sí? Que supongamos que yo tenga que hacer ahora toda esta estructura de layers, ¿sí? Toda esta estructura de layers, y fíjense que yo acá estoy teniendo todos los layers configurados ya, fíjense, Claro. todos los layers ya configurados, pero yo estoy creando mi base para layers, para mi archivo prototipo. Exacto. Acá. Entonces, yo voy a poner activo uno de estos layers. Por ejemplo, yo quiero trabajar con muros corte, me vengo acá, lo señalo y le doy clic a este cuarto botoncito. Recuerden que el primer botón era para la creación de layers, el botón este que está acá es para borrar, o para crear otro layer a partir de otro. Abajo. Ahí está, ¿ves? Acá, esta, así. Ahí en este se ve, sí. Ahí se está viendo la ventana, sí. Ahí se ve. Bueno, sigamos con este archivo entonces. Dale. Sí, porque en realidad lo que queríamos mostrar era cómo hacer, cómo se arma la capa, cómo vamos a incorporar. Exactamente, sí, sí. Y queda así. Después, Claro. bueno, si hay
tiene alguna duda o algo, bueno, que nos escriban, así vamos a grabar igual un video independiente para mostrar eso nada más. Exactamente. Acá está la tuya creada. Exactamente. Bien, acá entonces, acá fíjense, nosotros tenemos todos los layers que hemos creado, supuestamente, y Sí. todos los layers que tendríamos que seguir creando. Pero nos detenemos acá, porque necesariamente nosotros, por ejemplo, ya hemos creado la arquitectura, pero no hemos creado la estructura de GAN, ni tampoco hemos puesto textos, ni títulos, ni subtítulos, ni nada de eso. Y todavía no hemos configurado las alturas de los textos para nuestros planos. No, bueno, eso. Pero eso, Fíjate que digamos, claro, Sí, no le vamos a es meter. mucho para mucho más adelante. Exacto. Así que, bueno, de todas maneras, de decirles que, por ejemplo, la clase de layers del curso es una clase que dura 2 horas y a veces por ahí hasta 3, ¿sí? Porque Claro. yo tomo 1 hora de la siguiente clase. Todas las clases son de 2 horas y por ahí no me alcanzan 2 horas para explicar todo lo que hay que explicar sobre layers, ¿sí? Pero bueno, esto es una base, porque como estamos haciendo un Exactamente. archivo base simple, porque habíamos dicho que empezábamos desde cero, paso a paso, para el que no sabe nada, o para el que sabía y se olvidó, o hace mucho que no lo utiliza, entonces empieza así, con lo básico, que después, bueno, obviamente se puede ir, digamos, ayornando más, pero la idea era armar un archivo base para poder empezar después, en la próxima clase, a mostrar las herramientas ya de dibujo, de edición, y bueno, todo lo que Exactamente. conlleva las herramientas de AutoCAD. Que ustedes lo están viendo acá, digamos, cuando ven la programación clase a clase, ¿sí? Claro, exacto. Este es un grupo que estuvo en marzo del 2024, Ahí tenés. ¿sí? Bien, Acá perfecto. están las fechas en las que se dio cada clase y qué es lo que se vio y qué es lo que se vio en cada una de las clases. Está bien. Y fíjense que Pero, recién en la clase 6 llegamos a ver los layers. sí. Bueno, pero no le llenemos la cabeza. No, La por gente favor, no, sí, no se asusten, muchachos. no se asusten. Vamos con este estilo que habíamos decidido hacer. Y bueno, el tema layers parece simple, pero igual creo que vamos a grabar un videíto mostrando así el paso a paso, como para que les quede, lo puedan descargar y bueno, ya le quede, digamos, el paso a paso de cómo crear layers y qué hay que tener en cuenta cuando uno crea un layer y para qué son esos colores, porque hay mucha gente que me pregunta para qué usar tantos colores o a todos los layers le ponen el mismo color y eso tiene que ver, como dijimos antes, con los espesores de punta que después nosotros queremos asignar al momento de imprimir. Exactamente. El color define el espesor más adelante. Exacto. Y no tiene nada que ver, o sea, generalmente uno imprime en negro, ¿no? En blanco y negro, Claro, pero también la mayoría de las líneas van a salir en blanco y negro, excepto las líneas que nosotros decidamos que salgan a color, como instalaciones o bueno, algún detalle, lo que claro, sea, por ejemplo, grabado o claro, alguna por ejemplo, supónganse un plano de circuitos eléctricos, donde nosotros queremos que supermercado. los circuitos eléctricos se muestren cada circuito en un color distinto. Bueno, Exacto. Para eso sirve, justamente. tenemos el fondo que sería el plano de la estructura, todo en Claro. negro, y después todo lo que es la instalación en color, para diferenciarlo tanto a los circuitos como a la posición de cada uno de los componentes del plano en el mismo, ¿no? O sea, Exacto. Así que bueno, como ven, la creación de layers es algo fundamental. La próxima clase vamos a empezar a ver ya las herramientas netamente de dibujo. Sí les pedimos que si quieren dejar alguna consulta, para que nosotros durante la semana las podemos responder o en la próxima clase podemos arrancar ya respondiendo algo. claro. Y está bueno que vayan haciendo los deberes y que tengan este archivo base para poder ya arrancar
arrancando, estamos calentando los motores. La próxima agarramos las herramientas de dibujo. Así que bueno, creo que hasta acá llegamos, Javier. Perfecto, Cecilia. Después, un saludo a todos, digamos, no se olviden de suscribirse, de poner la campanita y de dar like a este video, así el algoritmo nos recomienda a más gente. Exacto. Bueno, gracias, Javier, otra vez. No, gracias a vos, Ceci. Nos vemos la próxima, ya arrancando a dibujar. Exacto. Listo. Nos vemos. Bueno. A suscribirse, entonces estén atentos a la próxima clase, va a ser el jueves también, a partir de las 16 horas, en Universo Dizarquén, para todo público, este AutoCAD paso a paso.